Ana, hoy es el primer lunes de clases acá en New Horizons presencial, por fin. Sentí una En algarabía la hoy de República mañana. Dominicana se van a abrir las ventanas Eso es otra cosa. de, Eso es otro de la tema. educación. Pero Búscame sí. por ahí la canción, el anuncio que decía, por fin en la República Dominicana vamos a abrir las ventanas. Bueno, eso es otro matiz, Sí, pero sin duda, a la ahí están clase los que ya es jóvenes. hora, se cantaba hoy. Ahí están algunas imágenes de los jóvenes de Sí. bachillerato que iniciaron hoy sus clases presencial, la alegría, las lágrimas se hicieron sentir aquí de forma muy intensa y por fin ya los muchachos están aquí. Mira cómo estaban las gradas ahí, de una parte de las gradas del Sports Hall, conociendo a los profesores y recibiendo sus primeras instrucciones en el día de hoy, señores. Muy emotivo. Ya están jugando baloncesto, Sí, ya están habían jugando actividades de voleibol. integración, y Ey, jugando el matao, jugando voleibol. La verdad que era bastante, se escuchaba, era imposible no escuchar y notar la alegría de los chicos de bachillerato, que son los que están el día de hoy presencial. Y qué bueno, bueno. de Y bueno, el eh, ministerio dice que también van a abrir la clase, ¿no? En las escuelas. así mismo es, el 20 de septiembre sería cuando retornen presencial. ¿Qué día? El 20 de septiembre. 20 de Así septiembre. es, acuérdese que durante el mes de agosto todo el Ok, sistema público y el privado que se acogió al año a lo escolar público. desde el 2 de noviembre, pues concluyó el periodo escolar 2021 el 29 de octubre, perdón, de De julio. julio. Y entonces, pues estarían tomando todo el periodo de agosto para las vacaciones. Al inicio de septiembre regresarían los docentes a preparar el año escolar, toda la preparación, inducción, etcétera, y entonces regresan los alumnos el 20 de septiembre a las aulas. Bueno, lo cierto es que a nivel de educación privada ya las clases inician en esta semana en la mayoría de los centros educativos Algunos privados. iniciaron la pasada La semana, de pasada hecho. semana, de hecho, ajá, iniciaron algunos a partir del lunes y los que se acogen al sistema de educación pública en los Estados Unidos, también colegios privados que hay acá en el país, pues iniciaron inclusive la semana anterior a esa, porque así sucede en el sistema público de educación en Estados Unidos. Y bueno, acá ya los privados iniciaremos en esta semana, la semana que viene, las clases de manera presencial. Y presencial y no presencial, los que no quieren estar aquí, pues seguirán tomando su clase en línea, los que Exacto. quieren seguir presencial estarán acá. Pero el Ministerio de Educación tiene muchos desafíos por Tiene delante. muchos Yo creo que este es el desafíos. año escolar más desafiante después del 4%. O Sí. sea, porque ya tú no puedes alegar que es un problema presupuestario. Obviamente, vamos por parte. No es cierto que el Ministerio de Educación no tiene escasez financiera. Ujú. Porque el 4% it's not enough, no es No es suficiente para manejar suficiente. el sistema educativo de la República Dominicana, pero para la calidad de la educación que brindan es más que suficiente. Entonces, eso es lo primero. Segundo, dada, digamos, la conceptualización por parte de la sociedad dominicana y la aceptación por parte del gobierno de turno en ese momento, que fue en el 2012, de Diosnilo, de que ya se va a pasar al 4% de manera irrefutable y a partir del 2013 se empezó a ejecutar de esa forma. Este para mí es el año escolar más desafiante. Y cualquiera diría, no, pero el de COVID, o sea, el año pasado fue el más desafiante. No, el año pasado no fue desafiante porque el año pasado lo tiraron al basurero. O sea, el año pasado dijeron bye bye. Y se gastó un dinero, se perdió un dinero, se tropezó de todas las formas y se hizo un muy pobre desempeño, para no decir prácticamente nulo. Tanto así que ya las pruebas nacionales, conquistas de 30 años atrás, las pruebas nacionales iniciaron en el año 92, se perdieron. Eh, el plan decenal de educación ya no existe, no hay un plan decenal de educación, hay toda una revisión fundamental que tiene que darse, curricular, incluso le está el Consejo Nacional de Educación, dame los detalles de eso en un minuto para que lo veamos y lo discutamos, de esa revisión curricular que se aprobó ahora en esta última reunión del Consejo Nacional de Educación. No se ha revisado la ley,
O sea, vamos de lo grande a lo chiquito. La Ley General de Educación no se ha revisado, algo que es muy necesario, todo el mundo lo tiene pendiente. Por eso sabemos, por ejemplo, se sigue manejando el Consejo Nacional de Educación y sigue siendo el Consejo Nacional de Educación el organismo fundamental que maneja y regula el tema educativo, y donde el ministro de Educación tiene que refrendar sus acciones, pero todavía estamos en una situación a nivel operativo, wow, qué carente, qué difícil, qué complicado va a ser este año escolar. Tenemos problemas de compras y contrataciones que están siendo criticadas y observadas de forma muy intensa. Tenemos ahora mismo entonces el defensor del pueblo acaba de demandar al Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, el INAVIMA, y al propio Ministerio de Educación, ¿correcto? Por un tema que tiene que ver con los pensionados y los jubilados. El sistema de pensiones del Ministerio de Educación castiga demasiado el presupuesto del Ministerio de Educación. Prácticamente el 10% del presupuesto se va en pagarle a profesores y a personal técnicos, etcétera, pensionados ya y jubilados. Y eso es sin que le hagan la indexación que quiere el defensor del pueblo. Así es. ¿Entiendes? Eso, o sea, que son unos ajustes. Que cuando le hagan esos ajustes, claro, por inflación y demás que le tienen que hacer y que él está demandando, todavía va a ser más el castigo. Sí. Y para que la gente tenga una idea de lo que estamos hablando y lo ponga en contexto y en números, estamos hablando de algunos 15,000 millones de pesos al año que se pagan en jubilación y pensiones. ¿Esto por qué? Bueno, porque el sistema de reparto y el sistema de jubilación y pensiones que tenía el Ministerio de Educación y donde los profesores pusieron su plata, esa plata no está ahí. Y mientras tanto, el castigo al presupuesto es significativo. Imagínate 15,000 millones de pesos, cuántas escuelas se pudiesen habilitar. Hay otra noticia hoy que tiene que ver con el tema de las estancias infantiles que no se manejaron bien el año pasado, obviamente, y no se construyeron las que estaban en agenda construirse y no se financiaron, no se abrieron. Y eso dio al traste con miles de jóvenes, de niños en este caso, que no recibieron ningún tipo de atención. O sea, y para colmo tenemos que con este tema de la crisis sanitaria, la higiene y demás, sabemos de las limitaciones que tienen muchas escuelas. O sea, ya lo hemos dicho, no hay forma de que el año escolar inicie en septiembre y recibamos escuelas sin agua. Sí, y justamente en ese sentido, el día de ayer veíamos como el ministro de Educación, el señor Roberto Fulcar, pues daba como buena noticia el hecho de que por el esfuerzo, él decía en esfuerzo del presidente Luis Abinader, pero obviamente ahí con el acompañamiento del Congreso, pues se pudo desenredar un nudo, que es como ellos han estado definiendo la situación, un nudo ilegal que habría impedido que el gobierno pues cumpliera con algunos compromisos con relación a los contratos suscritos con ingenieros, contratistas de la pasada gestión, y que en esos contratos pues había cerca de un 25% de las adendas que estaban permitidas, superaron, ¿no?, lo que estaba permitido en la ley de compras y contrataciones, de compras públicas, y que eso tenía frenado, ¿no?, que se pudieran continuar las obras de las escuelas que en este momento estaban detenidas. El día de ayer el ministro de Educación pues habría dicho que eso se solucionó y que eso permitiría pues tener el desembolso para cumplir con esos compromisos y poder continuar con la construcción o arreglos, ¿no?, de las escuelas en este momento. Ya en el pasado mes de abril, Compras Públicas se habría pronunciado en ese sentido, que estaban trabajando en conjunto con relación a las limitaciones que tiene la ley 340-06 de compras públicas, compras y contrataciones públicas, y que bueno, pues ese excedente era lo que tenía como un tranque, ¿no?, de cómo se iba a proceder con ese
con ese tema. Ya lo han resuelto, no han dado mayores detalles en este momento, más que de cómo se resolvió, de cuál iba a ser la solución en este momento, pero se celebra por lo menos en el Ministerio de Educación. La información se dio a través de un tuit que colocó el ministro Roberto Fulcar. Esa es una tremenda gran noticia porque tener esas edificaciones paradas Claro. y no concluidas, mira, uno tiene que contextualizar y en cierta medida, digamos que vamos a comenzar un lunes esperanzador con el tema de la República Dominicana y el inicio del año escolar, que como hemos dicho ya inició acá en el sector privado, porque cuando uno ve el desempeño económico de la República Dominicana y lo compara con el resto de América y de Centroamérica, nosotros somos realmente, tenemos una posición envidiable. Claro. Las huelgas y las crisis que se sufrieron en Colombia aquí no se han sufrido, aunque se está hablando de una reforma fiscal, vamos a ver qué va a pasar con eso. Pero por ahora, digamos que estamos bien.